Entonces, ¿puedes decir tu nombre y tus credenciales? Soy Adrián Linares Torres, licenciado por la Universidad de Valencia en las titulaciones de Sociología y Ciencias Políticas y de la Administración. Además, soy experto en urbanismo y desarrollo local. He trabajado para el Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local, desarrollando áreas metropolitanas para megaregiones dentro de la Comunidad Europea. Eh, en tu perspectiva individual, según tu experiencia, ¿cómo ha ido creciendo este conflicto hasta lo que llegó a ser estos últimos meses? Vale. El conflicto Cataluña-España viene de hace muchísimo tiempo, montarnos a el siglo XV. Hay que recordar que España estaba dividida en dos reinos. El reino de Aragón, que ocupaba lo que actualmente hoy es Cataluña, una pequeña parte de Aragón, Islas Baleares y Comunidad Valenciana, y el reino de Castilla, que era todo lo demás. ¿Vale? España, ambos reinos, no se unifican, pero sí que mantienen buenas relaciones con el casamiento de los reyes católicos, de Isabel la Católica y Fernando el Católico. Esto se mantiene bien, sin ningún problema, hasta que creo que es la reina Isabel muere sin descendencia. Entonces hay una guerra de independencia. Una guerra de independencia que libran dos bandos, el bando de los Austrias y el bando de los Borbones. El bando de los Austrias eran los que hasta ese momento reinaban en España, y los Borbones, que era una dinastía francesa. Aquí hubo un problema, tanto en la Comunidad Valenciana, en Cataluña y en Islas Baleares, que los Austrias respetaban los fueros, que eran las leyes por las que se regían todos estos reinos, el Condado de Cataluña, el Reino de Valencia y las Islas Baleares, y los Borbones no. ¿Qué pasó? Que a principios de 1700 los Borbones ganan la guerra. Y una vez ganada la guerra, abolen todos los fueros por los que se regían. ¿Vale? Esto se mantiene así, obviamente, conatos de aquellas personas que habían sido reprimidas de intentos de mantener sus leyes, su lengua, etcétera, etcétera, que fueron prohibidos. Esto con la República se apacigua, pero con la Guerra Civil y la llegada del franquismo se vuelve un poco a ese estado primigenio de prohibida la lengua valenciana catalana, represión social, etcétera, etcétera. Esto con la Constitución un poco como que se deja de un lado este sentimiento. ¿Por qué? Porque lo importante era tener democracia y no un régimen dictatorial. ¿Vale? Una vez se va consolidando la democracia, ¿vale? El kit de la cuestión viene por lo siguiente. Cataluña aporta aproximadamente el 25% del PIB total del Estado español. Claro, Cataluña lo que viene pidiendo con su estatuto de autonomía, que empieza a redactar por allá por 2007 y creo recordar aprueba en 2009, lo que decía Cataluña, puesto en un ejemplo muy sencillo, es: ok, yo soy consciente que tengo que repartir lo que gano entre las otras comunidades autónomas, porque hay algunas que por geografía simplemente no tienen las posibilidades que tengo yo. Estoy de acuerdo en repartir entre todos. Lo que no estoy dispuesto es, si yo produzco 100, que a mí me vuelva 20, porque yo con esos 20 no puedo invertir para producir 100, necesito más. Entonces Cataluña lo que pedía era: no me des 20, dame 40, dame un poco más para yo poder producir más. Pues simplemente como si fuera una empresa. Si yo soy Adidas y quiero tener unos beneficios de 1.000 millones, tendré que invertir 300. Si invierto 200, pues seguramente vaya a hacer 800. ¿Qué pasa? Que el problema económico es el que subyace de una manera más importante, pero por otra parte está el tema más sentimental, que en este caso es la nomenclatura de nación. La
la definición de nación venía en el Estatuto de Autonomía, se pactó entre el sector más nacionalista y el gobierno español que, que esta definición quedara en un preámbulo, pero aún así el Tribunal Constitucional lo tira por el suelo. A partir de aquí, que es ya en el año 2010, hay intentos continuos de encontrar una situación que agrade a los dos lados. Esto con el gobierno socialista, que estuvo hasta 2011, parecía que se capeaba mejor el temporal, pero con la llegada del Partido Popular se niega y se rechaza todas y absolutamente cualquier posibilidad de nación o de mayores ingresos. De hecho, cada vez que iba el presidente Artur Mas a negociar a Madrid, la respuesta era un no. No, 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 no. ¿Qué pasa? Que esto en las diadas, que es el 11 de septiembre de cada año, se va, que es como la fiesta nacional de Cataluña, se va acrecentando más este sentimiento. Como siempre ha sido negativa, pues se ha ido escalando, escalando, escalando con el no, 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 pues más, hasta que hemos llegado a este punto de no retorno. Vale, el conflicto hasta la escalada última que hemos conocido ahora en los últimos acontecimientos, hay una parte de una fundamentación histórica que viene desde el siglo XVIII, pero básicamente el problema, tal y como lo conocemos hoy en día, para mí viene de un punto de inflexión clave, que es la diada del 11 de septiembre de 2010. En este momento es donde el Estatuto catalán fue repudiado por el Tribunal Constitucional por una serie de preceptos que no aceptó el Constitucional, declaró como inconstitucionales, y a partir de ahí progresivamente se ha ido escalando. En un primer momento, básicamente por el tema de financiación y la nomenclatura de Cataluña como nación dentro de la nación española, y ya en los últimos coletazos, desde 2014-15 sobre todo, hasta hoy en día 2017, ya es un sentimiento mucho más exacerbado y, a mi parecer, fundamentado en el derecho a decidir, que es la clave en este proceso. Entonces, tú personalmente, pro-independentista, en contra, o te da igual. Pro independentismo. Ya no pro independentismo como movimiento, si bien es cierto que en otros momentos he sido pro independentista, ahora lo que soy es, pues prácticamente como muchas personas en la sociedad catalana, pro al derecho a decidir. Es decir, que sea el pueblo catalán, todo, el que pueda decidir acerca de cómo quiere configurar su territorialidad, básicamente.
Se habla entonces por libertad de decidir, pero ¿qué opinión tienes sobre el modo en que el gobierno de Cataluña ejerció su derecho a decidir? Algunos dicen a través de un proceso ilegal o fuera de la Constitución. Vale. ¿Puedo extenderme? Vale, aquí pasa lo siguiente. Hay un problema en lo que entendemos como política. El problema en esta situación es que se está adoptando la Carta Magna, la Constitución española, como base política de todo. ¿Qué pasa? Que realmente, según la perspectiva con la que se mire, la política fundamenta el derecho y en este caso el derecho fundamenta la política. Para mí, está claro que es un proceso que se sale de la Constitución española. Eso es cierto. Pero es un proceso que se sale de la Constitución española por varias razones. En primer lugar, porque como el gobierno español ha negado sistemáticamente cualquier conato de diálogo en el tema catalán y del referéndum, el gobierno catalán ha tenido que salirse de esa vía dentro de los cauces legales, por decirlo de alguna manera. Es decir, a mi juicio, una gran parte de la culpa la tiene el gobierno español por no entablar una vía de diálogo, aludiendo siempre al mismo argumento, que es que es inconstitucional, es inconstitucional, es inconstitucional. Por otra parte, hay que entender una cosa que es básica. No deja de ser, aunque muy comedido, es un proceso revolucionario. Y los procesos revolucionarios nacen de saltarse las legislaciones. Entonces, ¿es ilegal? Pues si nos ceñimos a la más estricta interpretación de la ley, es ilegal. Pero ¿puede ser ilegal y a la vez legítima? Exacto. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Es administrativamente ilegal, pero es legítimo simple y llanamente porque no olvidemos que los poderes que tiene el Estado emanan del pueblo. Entonces, si el pueblo en su mandato popular, que es el que refrenda toda la construcción del Estado, está pidiendo que se haga un referéndum, porque no olvidemos que el referéndum se pedía tanto por gente que era pro-independentista como por gente que no lo era. Entonces, es un proceso ilegal, pero refrendado políticamente por la sociedad. Y al fin y al cabo, a mi juicio, esto es lo que le da todo el valor. Y al ser un proceso ilegal, que eso no tiene vuelta, ser un proceso ilegal, ¿tú crees que el gobierno español actuó como corresponde al perseguir penalmente a los exconsejeros y el expresidente? El gobierno está claro que debe velar por el cumplimiento de las leyes, cierto. Pero también es cierto que un gobierno, que es un gobierno político, y para algo existe la separación de poderes, un gobierno tiene que hacer política. En este caso, el simplemente aplicar la ley sin hacer ninguna acción política, para mí es tan desproporcionado como la manera en la que se gestionó la consulta del 1 de noviembre, en la que pues, básicamente la policía agredió a toda la gente que iba a votar, no lo olvidemos. ¿Qué crees que siga después de haberse aplicado el 155 y después del aprisionamiento de algunos consejeros? ¿Qué sigue para Cataluña?
A ver, es que el artículo 155 es un artículo que básicamente lo que hace, lo que ha hecho ha sido acabar con el gobierno de la región sublevada, que es arcaico incluso, pero bueno, acabar con el gobierno. Entonces el gobierno central asume las competencias del gobierno autonómico y de una manera provisional hasta que se convoquen elecciones para cambiar al gobierno. ¿Qué viene ahora para Cataluña? Básicamente nada. O sea, ahora viene la nada, porque si bien es cierto que la autonomía ya estaba intervenida de manera fiscal y un poco de manera encubierta, porque sí que es cierto que se estaba aplicando el artículo 155 ya de hacía meses, pues muchísimas cuentas estaban congeladas por parte del Ministerio Español de Hacienda a el Ministerio de Hacienda de la Comunidad de Cataluña. Lo que tienen ahora es nada hasta que lleguen unas elecciones. Si nos ponemos a hablar quizá del marco socioeconómico, pues nos encontramos con que hay aquí en todo este conflicto hay un cleavage, hay un punto de ruptura de la sociedad catalana entre aquellos que son pro independentismo y aquellos que son contra independentismo. Y sí que está bien, también va a haber un punto de ruptura a nivel económico, porque sí que es verdad que desde el Estado español, y esto para mí es terrorismo de Estado, se está incentivando a las empresas que están sitas en Cataluña a abandonar el territorio. El presidente Rajoy ha dicho que convocará elecciones y que va a respetar el resultado de las elecciones en un acto democrático legal. ¿Qué crees que pase si en esas elecciones vuelve a ganar el movimiento independentista? Yo, de hecho, estoy convencido que va a volver a ganar. Convencido. Pues se ha gestionado tan mal desde el Estado español que el mismo Estado español ha sido una fábrica de independentistas. Esto no lo olvidemos. En primer lugar, dudo que el gobierno español vaya a acatar tal cual el mandato popular que salga de las elecciones del 21 de diciembre. Por mi parte, opino que va a salir independentismo otra vez, seguro. Pero claro, aquí se plantea un debate muy interesante, que es si vuelve a ganar el independentismo, ¿qué pasa? Pues seguramente lo más probable que pase es que cuando vuelva a salir independentismo y dadas las últimas declaraciones de los que han sido los consejeros de la Generalitat Catalana, que han dicho que todo el tema del 1 de noviembre y el referéndum era algo simbólico, seguramente lo que pasa es que una vez salga independentismo se vean ambas partes forzadas a negociar la cabida de Cataluña con todo su sentimiento nacional dentro de un marco constitucional español. Esto pasa por una reforma de la Constitución. Lo que pasa con la Constitución española es que los preceptos orgánicos, lo que son leyes orgánicas, requieren una reforma agravada. Estos son 3/5 partes del Congreso de los Diputados. Conseguir eso es prácticamente imposible, a no ser que estén prácticamente todos los partidos del arco parlamentario de acuerdo. De hecho, la única reforma constitucional que se produjo en España fue en 2011, en agosto de 2011, si no recuerdo mal, con el artículo 135, que regulaba el techo de deuda. Entonces, supongo que por narices se va a tener que llegar a pactar una reforma constitucional en el sentido de a lo mejor virar hacia un Estado federal donde se puedan reconocer la plurinacionalidad dentro de España y que una autónoma tome la nomenclatura de nación no sea un problema
puesto que se opte por un Estado federal. Yo creo que es lo más plausible, lo más plausible. También digo, si el pueblo catalán en las urnas vota independentismo, el gobierno que salga de ese mandato popular, a mi juicio, y basándonos en el principio de la política, que es que el poder emana del pueblo, ese gobierno estaría más que legitimado a declarar unilateralmente la independencia y cerrar la puerta completamente al Estado español. ¿Cuál crees, en dado caso de que esto que mencionas sucediera, cuál crees que sería la reacción de las otras entidades autonómicas? ¿Cuál crees que sería la reacción del resto de España, del País Vasco, que sabemos que también tiene una intención un poco más sofocada de independentismo, la Comunidad Valenciana, que también tiene un fragmento catalanista o independentista? Sí. ¿Cómo va a reaccionar Yo España? creo, porque esto, y a mí es una cosa que me está sorprendiendo últimamente, sí que es verdad que en España, después de 40 años de dictadura, el nacionalismo español siempre se ha visto como muy de derechas, reaccionario, arcaico, pero a mí sí que me está sorprendiendo últimamente que el nacionalismo español está creciendo muchísimo. Supongo que habrá mucha gente que se enfade, y supongo que habrán muchas comunidades autónomas que se enfaden en el sentido más pasional del término. También es verdad que en el caso de Navarra o de País Vasco, ellos en su momento, y el Estado español en este caso lo hizo muy bien, les dotaron de un régimen foral y de una serie de beneficios fiscales. Entonces, no creo que se vayan a quejar o se vaya a exacerbar tanto el sentimiento nacionalista por parte de estos otros nacionalistas. En el caso concreto de la Comunidad Valenciana, podría ser la única que dijeran, oye, pues ellos son independentistas, ¿por qué aquí nosotros no, si realmente somos la única comunidad autónoma con un sentimiento nacional, con una cultura propia, y seguimos sin ningún tipo de beneficio fiscal y somos la comunidad que peor financiada está de todo el Estado español? Aquí a lo mejor en la Comunidad Valenciana a lo mejor sí que podría elevarse más y a lo mejor incluso podría virar hacia pues nosotros también, pero yo creo que generalmente va a ser un enfado pasional, y los que son nacionalistas per se, gallegos y País Vasco y Navarra, como tienen regímenes que les favorecen, sobre todo a nivel fiscal, no van a poner tanto el grito en el cielo. ¿Has estado recientemente en Cataluña? Sí. Fuera de la política y fuera de la economía, ¿cuál es el sentimiento en la gente en general? ¿Pro-independentistas? Lo primero que hay que decir es que en Cataluña nada ha cambiado, ni nada ha pasado. La gente vive igual, hace las mismas cosas, porque al fin y al cabo, pues, bueno, son debates que están en una esfera por encima del día a día per se de las personas. La gente va a trabajar, la gente hace su marcha, porque al fin y al cabo, ser o no independiente, pues ahora mismo no les toca, ¿vale? Lo que sí que es muy palpable en la gente es el sentimiento de que ya no hay vuelta atrás. Es decir, a lo mejor en 2010, 2011, si se hubiera aprobado el estatuto, incluso en 2014, 2015 ya con Junts pel Sí constituidos, si se le hubiera cedido, porque no olvidemos nunca que en política la política son consensos. La política es consenso siempre, y en los consensos nunca se gana. Siempre hay un coste de oportunidad. Pero ahora mismo el catalán común independentista, o gente incluso que no era independentista hasta ahora, ha pasado a ser independentista incluso en el último año, incluso a partir del 1 de noviembre de la consulta, del referéndum, perdón, esa gente dice, es que yo podía tolerar hasta aquí, pero ya cuando
no me dejan no me dejan expresarme democráticamente, cuando se agrede a mis conciudadanos. Sí que es verdad que la gente dice, hasta aquí, o sea, ya no más. Ya he tolerado, pero a partir de aquí, a partir del 1 de noviembre sí que hay un punto aparte y la vía yo creo que es unilateral. ¿Cuál es el futuro específicamente en el caso de Puigdemont? El futuro de Puigdemont. Pues a ver, Puigdemont obviamente va a tener que responder de sus acciones ante la justicia española. Va a volver a España, él ahora está en Bélgica, y él encabeza la lista de Junts pel Sí, entonces, pues, de hecho, ninguna ley, ni la ley de partidos, ni el régimen electoral, nada te impide quiero decir, tú puedes ser candidato si eres mayor de edad, resides en España, etcétera, etcétera. Pero no puedes serlo si has cometido una serie de delitos. Pero en este caso, los delitos cometidos no son un agravante, no penan. Entonces, Puigdemont podría ser candidato desde la cárcel, incluso. Así que, ¿qué será Puigdemont? Es que es complicado, porque puede volver y que no haya ninguna reprimenda si a cambio declara X, puede ir a la cárcel pero bajo una pena de nada que se pague y salga. Entonces hay multitud de escenarios posibles. Lo más probable seguramente sea que vuelva, se le condene, se le ponga una sanción económica, pague esa sanción y encabece la lista de nuevo. Yo creo que sería lo más plausible. Para terminar, todo esto que está pasando, todo lo que va a pasar de aquí al 21 de diciembre y de aquí a las próximas elecciones, ¿cómo va a afectar a España en todos los niveles? En todos los niveles. Vale. A ver, en primer lugar, yo creo que lo que más puede afectar es que, claro, tener una... Pasa siempre, el dinero es miedoso, los mercados son miedosos, entonces tener un problema de este calado con la región que es la locomotora de España, obviamente a nivel económico. De hecho, ya creo que la OCDE ya dijo que había unas proyecciones del crecimiento de España para los próximos años, y seguramente esas proyecciones no van a ser del nivel que van a ser, y seguramente sean un poco menos. A nivel político, bueno, pues a nivel político va a haber, yo creo que se va a acrecentar más la fractura, y ya no solo la fractura de los partidos que están representados en el Congreso de los Diputados en Madrid, nacionalistas, sino también creo que va a haber una fractura mayor entre los partidos constitucionalistas, que son Ciudadanos, Podemos, Partido Popular y Partido Socialista, pero creo que va a haber una brecha en el sentido de la configuración per se del Estado, entre aquellos que aboguen por una solución que incluya a España y un poco incluya a Cataluña y apacigüe el conflicto, que sería la vía más federalista, y aquellos que, como Ciudadanos, están optando por una vía más centralista, si cabe. A nivel social, la gente, somos humanos y los humanos nos movemos por las pasiones. Sin embargo, yo, por ejemplo, como valenciano, no creo que debiera afectarme en absolutamente nada. Quiero decir, mi vida está en Valencia y no va a cambiar nada porque Cataluña se independice. En todo caso, y dadas las circunstancias, seguramente haya más trabajo aquí, porque se venga de Cataluña a Comunidad Valenciana, a las comunidades aledañas.
Pero sí que es verdad que la gente, dado lo que comentaba anteriormente, que el sentimiento nacionalista español se está exacerbando, pues seguramente se cree pues, un punto más de ruptura en la sociedad española. Teniendo en cuenta que España tradicionalmente es un país de rupturas, de ruptura iglesia-estado, ruptura nacionalismo central con nacionalismo periférico, rupturas en izquierda-derecha, que fueron los bandos de la guerra civil. Entonces, supongo que acabaremos todos divididos, pero a la vez con las cosas claras, que ahora no lo están, básicamente.